809-556-2666. 809-556-2666. Y ya están con nosotros aquí nuestros compañeros Vladimir Martínez y Luis Armando Muñoz Bryan. Muy buenos días. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días a todos, Kelvin Martínez, a todos. Dándole las gracias al excelentísimo Dios que nos permite estar una vez más en esta tribuna de información por este desayuno musical. ¿Y por qué tú minimizas a Dios? Ay, yo minimicé a Dios. Sí, tú le dijiste excelentísimo. Lo minimicé. Sí. Mira, te voy a dar la razón, de ser verdad. Yo creo que no lo minimizo, entonces si digo, doy gracias al Hakadó Barujú. ¿Qué es eso? Ahí lo dije en hebreo. Los hebreos no creen en lo que nosotros creemos, tú lo sabes. Bueno, y nosotros confiamos de ellos, porque la religión que nosotros tenemos es una religión cristo-judía. O sea, viene de allá. Ellos son los originales. Yo lo dije en hebreo. Pero el rabino y el imán no es lo mismo, tampoco el cura párroco. No, el cura párroco viene de Roma. Es una religión que crea Constantino en el año 315 de nuestra era. Y une la religión que ellos tenían los romanos con el cristianismo. Y forma la iglesia católica. De ahí fue que surgieron son las tres religiones monoteístas. Exacto. Sin embargo, tienen principios diferentes y creencias diferentes, ya que estamos en el aspecto religioso. En este 29 de septiembre celebramos en la República Dominicana el día de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. San Miguel es el día del Ejército Nacional y día en que mucha gente hace sus ceremonias. Tú sabes que el sincretismo generado por el encuentro, la fusión de deidades o de creencias diferentes, esa fusión hizo en países como la República Dominicana el hecho de que algunos grupos que tenían sus creencias y fueron forzados a observar otras, se generó esa fusión. Por ejemplo, cuando hablamos de los aborígenes, la extinción de los aborígenes a consecuencia del trabajo esclavizante de los colonizadores, posteriormente, en ese periodo de merma de la población indígena, vienen los esclavos africanos. Los esclavos africanos que vienen con sus costumbres, con sus creencias, con su forma de ser, y entonces se mezclan esas cosas en las Américas. Y ahí es que entonces los estudiosos han hablado del sincretismo. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica hablaba aquí de San Miguel, un jefe, cabeza de uno de esos grupos de esclavos africanos, ellos decían, bueno, si me obligan a creer o a hacerle algún tipo de reverencia a San Miguel, lo entendía, bueno, San Miguel, y lo asimilaron ellos le dicen Belier Belcán. O sea, en esas creencias del budismo Y brujería. de budaísmo. No. Vudú. Del vudú. Del vudú. Que es africano. Sí. Que es africano. Entonces, Es la República Dominicana herencia de ese tipo tiene de influencia, tiene igual influencia, que los cubanos, sí. igual que los cubanos tienen mucha influencia, porque recuerden que en la época de la colonia, repito, cuando merma la población indígena porque fueron sometidos a trabajo forzado al que ellos no estaban acostumbrados, porque nuestros aborígenes vivían de la caza, de la pesca y de una agricultura de subsistencia, y eran gente que vivían en una franca armonía con su entorno.
Evidentemente hubo una que otra incursiones lucha entre etnias, donde habían otras que eran más avasalladoras, que conquistaban y todo eso existía. Pero hablando aquí del Día de San Miguel, el Día de San Miguel, que es aquel que veíamos en nuestras casas, aquel arcángel con una espada dominando al demonio. Con el pie pisado. Sí. Sobre Satanás. Sí. Mira, esa historia, con una espada. Esa pelea se registra en el libro de Daniel. Cuando el arcángel Gabriel venía a hablar con Daniel, Satanás se le apareció y no lo dejó cruzar. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Gabriel no podía pelear con Satanás porque cuando él era ángel, él tenía más rango que él, y eso todavía se respeta aún entre los demonios. Así que tuvo que buscar a Miguel. De su propio rango. El general. No, Miguel era el general. El que salía con el diablo. El que salía. Y entonces se registra, esa foto que registra esa lucha que hubo entre fue Miguel inmortalizada en ese famoso cuadro que en muchas de nuestras casas existía cuando veíamos al diablo derrotado o yacía en el suelo como una especie de hoguera, y vemos a San Miguel con la espada, escudo y una bota acogotándolo, una bota en el pecho, en el cuello. No te muevas de ahí. Dominándolo. Pero esa pelea duró 21 días. Eso no fue así tan fácil. Pues es peor que la llave veneno. 21 días duró esa pelea, y fueron los 21 días que duró Daniel en ayuno esperando esa respuesta. Sí. Okay. Y es cuando nos damos cuenta, porque cuando Gabriel se presenta ante Daniel, le dice: desde el mismo día tu petición fue contestada. Ahora, pero no le me salió el príncipe de este mundo. Por eso, señores, por eso que en muchas iglesias, sobre todo sureña y fronteriza, se observan ritos conmemorativos al día. Sí. Hoy el ejército dominicano está de fiesta. Y ustedes recuerdan a Liborio. Recuerdan también a los mellizos de Palmasola. Que ahí está la historia que registra la famosa matanza de Palmasola, donde muere un general y es herido Francisco Alberto Camaño Deñó, porque fueron llevados fuerzas regulares contestando una supuesta práctica mesiánica, práctica diabólica, en un momento en que era muy sensible el tema, pero en la práctica dicen que tenían sus... tú sabes que con la creencia no tienen explicación. Hay gente que tienen en sí un liderazgo, un qué sé yo, y a la gente decide creerlo. Eso no tiene explicación. Si tú te pones a analizar eso, tal vez usando la ciencia no le vas a encontrar explicación. Sin embargo, es como tú tratar de encontrar la explicación, la peregrinación a la Medina. Y como un grupo de musulmanes todos los años van a darle vuelta a una estructura. En un sentido, que si tú se la das al revés, está complicado. O tratar de explicar el Yom Kippur, como que celebran ustedes los judíos. Que por cierto se celebró en estos días recientemente, y fue lo que ahí la historia del Yom Kippur fue que pasó, que María, cuando María, la hermana de Moisés, habló en contra de Moisés, dice la palabra que Dios escuchó lo que María dijo, hizo que le cayera lepra, y duró 7 días. Ahora, ¿qué pasó con esos 7 días? El campamento no caminó, no hubo desarrollo, o sea, Israel no avanzó. Se quedó estático. Okay. Entonces, los judíos, que son buenos cronistas, buenos apuntando fechas y nombres, ellos registran que 40 veces fue sitiada Israel el mismo día que se cumple, cuando María, la hermana de Moisés, habló la leshon hara, como dicen ellos en hebreo. La lengua, la murmuración. Por eso ellos no murmuran y tienen esa creencia de parte de... O sea, para hacerse rico, el judío cree que no debe murmurar a nadie, o sea, hablar de nadie. Entonces se celebra un día de ayuno y un día del perdón exactamente ese día, que ellos lo tienen registrado. Por ejemplo, tú eres apellido Muñoz, tu apellido es Cefaldita, es de origen judío.
ellos te buscan a ti. Según el listado. Según sí, el listado. Ellos te buscan a ti. ¿Quién fue el primero que se llamó Muñoz? Sí. ¿Y dónde vivió? Y de ahí vienen de padre hasta llegar a donde ti. Una estructura genealógica. Ellos tienen, yo no sé, o sea, en la Biblia tú lo vas a estar escrito en la Biblia. Señores, Fulano, hijo de fulano, fulano, hijo de fulano, así. Sí, Hasta llegar a... pero no se quedaron tan estáticos cuando los árabes en la guerra del Yom Kippur Sí. trataron de aprovecharse de esa... Hubo una matanza, porque estaban de reposo, de fiesta. Claro, y por eso aprovecharon los países árabes que rodean a Israel, verbo y gracia sea Egipto, Siria y Jordania. Aprovecharon, hablamos de la guerra de 71, 72, 73, qué sé yo, han sido tantas guerras los árabes contra los israelíes. Y se conoce esa guerra. Pero ahí en cabeza... La del Yom Kippur fue en el 70. Moshe Dayan era el coronel que encabezó esa guerra, que fue que respondió después de Israel, que le responde a los árabes. Moshe Dayan, se le atribuye a él haber vencido en esa guerra. Incluso un jeque árabe, En el 73, dice. un jeque buscó 1000 tanques para cruzar de un lado a otro a Israel. Oye, 1000 tanques para cruzar de un lado a otro, con esos 1000 tanques así, para arrasar todo. Y Moshe Dayan, un coronel del ejército israelí, él y un grupito, no hicieron que esos tanques no cruzaran. bueno, eso es para que ustedes vean, señores, cómo, y ustedes han tratado un tema muy, muy importante, cómo cuando hay como una especie de mezcolanza de creencias y prácticas religiosas, cómo se modifica el comportamiento social en algún país. Por ejemplo, ustedes están refiriendo de cuando antes el cristianismo era perseguido por los romanos, pero luego el cristianismo fue aceptado por los romanos. Constantino hizo... Sí. Entonces, a través de Constantino. Entonces, cuando se produjo entonces hubo una especie de compenetración, de unificación de ciertas creencias y prácticas romanas con el cristianismo. Pasaron Por eso que ustedes ven, por ejemplo, que hay ciertas celebraciones que hay, por ejemplo, iglesias cristianas, se denominan cristianas, que no las celebran y otras sí, porque entienden que algunas tienen un origen pagano. Bueno, mira, en la fiesta de diciembre, por ejemplo, Sí. la fiesta de diciembre no es una fiesta que está constituida en la Biblia, en la Navidad. Eso es una fiesta de origen de la tradición romana, porque en Nimrod era un dios. Nimrod tenía un hijo que se llamaba Tamus, y Tamus nació el 25 de diciembre. O sea, Jesús no nació el 25 de diciembre, porque se establece esto porque la Biblia primero no dice que nació en diciembre, y segundo, la Biblia dice que cuando él nació era primavera y estaba la luna afuera, y para diciembre hay nieve. El 24 en Israel. ya es invierno. Ya es invierno. O sea, nacer en un pesebre, un 24 o 25 de diciembre en Israel, se congela. el muchacho se muere. Muere congelado. Y así hay otro tipo de celebraciones también. Por ejemplo, la celebración de Año Nuevo, que es por el dios Eros, que es el dios de los principios o de los comienzos. Y Anus, así se llama el dios también. Sí. Hay un dios que se llama Anus, que es el que te da la bendición a ti. Sí. Para cuando es el cambio de fecha. Y ahí, Anus, por eso es feliz Anus. O sea, feliz Anus nuevo. Bueno, le pusimos la ñ, porque recuerden que la ñ no tiene ni 100 años que se creó. La ñ no es tan vieja, es una de las últimas palabras creadas. Y no se decía ñ, Anus era que se decía. Que en español eso lo arreglaron después, pero no era español, no era así que se Toda la decía. evolución Y fi- del idioma. Todo evolucionó. Fíjense como ustedes, ahí, de Roma y de la aceptación del cristianismo y cómo se unificaron ciertas creencias y prácticas romanas y cristianas, cómo ustedes pasaron entonces a la colonización. Vinieron los africanos con sus creencias, los españoles con sus creencias. Y la imposición de los españoles Ajá. a obligar a los esclavos africanos a asimilar la cultura cristiana europea. Pero también a los taínos. Sí, a nuestros aborígenes. Hay una historia ahí a lo que de sobrevivieron. un caonabo que dice que un sacerdote fue donde él y le dijo que él tenía que aceptar a Jesucristo. Sí. Y él le dijo, si no, iba para el infierno, para el purgatorio. Entonces él le dijo en su idioma, porque creo que de las casas
ese fraile sabía hablar la lengua. Sí, algunos de los aprendieron taínos, a hablar. de las casas. Sí. Y él le dijo, si yo acepto a Jesucristo, soy como tú. Sí, me voy para el infierno. Sí, Porque en qué estaba, oye, como el ejemplo. era gente inocente y vino un pueblo a matarlo, a acabar con la raza. Su sabiduría, pero eran demasiado ingenuos. Muy ingenuo, muy ingenuo. Ellos tenían oro de más y no sabían qué hacer con ese oro. Mira, todavía hoy, bueno, tú me mandaste un artículo, Franklin, que dice que nosotros tenemos la quinta mina, la cuarta mina más grande del mundo. Sí. De oro. La BBC de Londres lo publicó. La BBC de Londres. Desde esa época se saca oro y todavía hay. Siempre se ha dicho de la República Dominicana, de ahí la cantidad de intereses. Aunque durante un tiempo los colonizadores entendieron que el oro en la Española se había acabado. Lo que sucede es que se había acabado el que estaba a flor de piel. Sí, porque brotaba de la tierra. Aparecía donde quiera. Donde quiera. Porque no tenía un valor mercurial para un indígena. Tenía un valor simbólico, un valor espiritual, si podríamos querer. Sin embargo, cuando los colonizadores determinaron que la isla ya no tenía riqueza, empezaron a salir. Bueno, recuerda la famosa búsqueda del dorado en Sudamérica. Dicho sea de paso, la fiebre del oro. El Argentina, que dicen que su origen, el nombre de Argentina viene de un nombre latín, que en su origen es plata. De ahí que el río o el mar del Plata, que divide Argentina de Uruguay, se llama así. Entonces, decían los españoles que la plata estaba donde quiera, brotaba, y de ahí le pusieron el mar del Plata. Son muchas las cosas que a través de la historia uno necesariamente le surgen muchas inquietudes, otras son satisfechas, otras se mantienen como curiosidad, y realmente lo importante de esto es que no nos cerremos a ningún tipo de conocimiento y que respetemos, porque por ejemplo en algunas iglesias, en algunos lugares hoy se está, tú sabes que los colores, tú te fijas que en los colores alegóricos, la bandera del ejército dominicano está el rojo y el verde. Sí. Que esos colores lo vinculan a San Miguel. Incluso el pañuelo verde de San Miguel. Sí, entonces hoy algunos creyentes, porque hay gente que tienen como patrón ese santo, sí, y hacen una serie de servicios y una serie de diabluras y de celebraciones. Hacen velorio en el este, ¿sabes lo que son velorios en los campos? Claro que sí. Hacen velorio con atabales y esas cosas. Pero incluso, en el sur también. En el sur también, porque es una costumbre nuestra. Sí. En los campos del Ceibo y de Higüey hay muchas celebraciones hoy. Hoy hay celebraciones. Y mucha gente visitando brujos. Incluso yo conozco una familia que apellido Vázquez, que ellos todos los años se le hacen un velorio a San Miguel. Pero es un asunto como católico. Ahí no es no tiene que ver nada como brujería ni con el vudú. Si lo de ellos es que eso lo usa cualquiera. Es como cuando un machete tú lo usas o para cultivar o para quitarle mira que llamada muy chulo. Para quitarle la cabeza a una gente, o sea, sí, dependiendo para qué tú lo necesitas o para qué lo decides usarlo. Exacto. Ahora, para los judíos, Miguel era un arcángel. Es el arcángel que está en frente del ejército del cielo, del Altísimo. Él es el general, es el jefe, sí, para los judíos. Para otros, eso no significa nada, es un día más. Un día más. Para otros, es un gran día. Para el ejército hay una ceremonia, para que hace su brillé, para que hace su diablura, y que mata un puerco, y que mata un chivo, una vaca, y empiezan a bailar tabales. Bueno, eso es su tradición. En la vida, para que haya paz, tiene que haber tolerancia y respeto a las tradiciones de los demás en cuanto a mí no me afecte. Si eso a mí no me afecta, con tu vida lo que te dé la gana. Eso es así, eso es así. Mire, señores. Sí, Frankie, sí. Sí, adelante. No, él estaba. Lo que pasa es que Muñoz habló de la tolerancia. Sí. Y vi en la bandera
en una de las redes sociales vi la bandera dominicana con los colores de la bandera de la GLTV, con muchos colores, y tenía el escudo adentro. Yo no sé si eso ya, yo creo que ya ahí se pasa ya de los límites. No, porque eso viola la ley. Ya en este país hay una ley de símbolo patrio. Sí. Incluso la ley determina el tipo de colores que deben conformar los símbolos patrios. Se dice que los símbolos patrios en la República Dominicana son el escudo, la bandera y el himno. Sí. Todo eso está regulado por una ley especial que no se puede alterar. Si tú alteras eso, tú estás violando la ley. Félix Cumbé grabó una bachata con el himno nacional. Eso y lo desterraron como 2 años, yo creo. Sobre todo él, porque es haitiano. Para allá, para Haití. Y cuando digo que es haitiano, no es por ser xenófobo, sino de que si él no es dominicano, es cosa que él no puede hacer porque él no es dominicano. Es como decir que yo vaya a tu casa y abra la nevera. No es lo mismo que la abra tu hijo que la abra yo. O sea, yo en tu casa tengo que tener más respeto que el hijo tuyo. Entonces los extranjeros en otro país que le ha dado cabida tienen que ser respetuosos. Entonces, aquí de una vez salen, no, porque es xenófobo, racista. No es eso, es respeto. Yo en la casa ajena, yo no puedo abrir la nevera. Yo no puedo acostarme en la cama de tu mujer. Yo no puedo tocar la puerta del baño cuando tu mujer se está bañando. Pues es una falta de respeto. Entonces, los extranjeros en un país que lo ha recibido y lo ha aceptado tienen que ser respetuosos más que el que mismo reside allí. Por eso son los que pagaron un impuesto para estar aquí en este país, que pasaron por aduana, por migración. Ahora, hay un grupo que entró por la frontera caminando y ese grupo está diseminado aquí en el país, exigiendo respeto, exigiendo derechos. Si usted no tiene documentos, usted no tiene derecho tampoco. Sí, pero dentro de eso, sin ánimo de contradecirlo, adicionar a lo que ya tú dijiste, hay 2 formas de los migrantes. Aquel migrante que llega, se inserta en el aparato productivo, se convierte en contribuyente y respeta las leyes. Sí. Entonces el migrante es un candidato a su regularización. Claro que sí. Ahora, otro es aquel migrante que llega ilegal, se queda, no trabaja y respeta, maltrata y vive y se convierte en una preocupación para el país que lo ha recibido. Entonces, ese no es bienvenido. No. Entonces, es la diferencia. ¿Entiendes? Sí. O sea, todo está basado en el respeto Mira. a la ley, a las costumbres, a las tradiciones del país que te ha recibido. Y yo le agrego a eso que usted dijo, yo le agrego que como en Estados Unidos los americanos saben cuántos dominicanos hay, cuántos puertorriqueños hay. Se lo imaginan, Ellos se lo imaginan. Ellos saben cuánto es ilegal. Ellos se imaginan los mexicanos, ¿verdad? Pero los dominicanos que cogieron un avión, Muñoz, y entraron por un puerto, eso está regularizado. No, esos están más o menos regularizados, no, porque tú puedes llegar con visa y quedarte. Sí. Y al quedarte, no es regular. No es Salvo regular. que tú hagas un reajuste de estatus. Pero ¿por qué tú llegas con visa? Tú llegas con visa, primero ellos saben dónde tú vas y quién te va a recibir. En principio, si te sí. desaparece, van donde esa persona. Sí, o sea, es verdad. aquí entra cualquiera, un colombiano, entra un venezolano, Sí, y el Estado Dominicano no sabe No dónde tiene está, control de ni eso. quién es. Es a eso que yo me refiero, hermano. No, eso es correcto. Los americanos tienen eso en control, los alemanes, los franceses, los españoles, todos. Y los países pequeños. En Cuba tú no entras ilegal. Tú tienes que pedir un permiso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se establece eso en Y este ese bendito permiso país? una vez llega, te dice, ¿dónde te vas a quedar? Y de una vez, Hay y notas y quién, y llaman a esa persona. Te conoce a Vladimir Martínez, que va para allá. Dame ¿sí? luz de él. Sí. ¿Qué tú dices? ¿Cómo es él? Hay una reacción telefónica. Muy buenos días. Se Se fue. cayó. Bueno, Ah, ya se en la el tramo final del programa, señores, que se cayó Está ahí. desarmando la silla, Frank. Se está Un desarmando. tornillo. Señores, el director general de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó que el coronavirus causante de la COVID-19 tiene un origen natural. Ay, padre. El dirigente desmiente así que proceda de un laboratorio
tal y como se ha rumoreado en algunas ocasiones. El virus ha ocurrido de manera natural. Todas las publicaciones que hemos visto apuntan a que es algo que se ha generado de manera natural, aseguró. Esta información sigue la línea lanzada esta semana por la institución en la que insta a los países a combatir la desinformación y los discursos negacionistas. Entonces, ustedes saben que en esto se mueven muchos intereses económicos y políticos, y hay países interesados en decir que eso fue preparado en un laboratorio. Pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto tiene un origen natural, que eso fue de un animal, que lo pasó a un ser humano, y el ser humano continuó contaminando a los demás, contagiando a los demás. Pero hay quienes sostienen que esto fue preparado en un laboratorio en China. Mira, cada vez que hay este tipo de situación surgen diferentes teorías conspirativas, donde le atribuyen el origen de eso a tal vez un laboratorio o a un resultado de un experimento de un laboratorio militar, porque tú sabes que hay armas químicas y bacteriológicas, y que en algún momento una cosa que se preparó y de algún momento eso que se tenía control puede que no se tenga control. También se ha dicho, por ejemplo, cuando el ébola en África, se tenían diferentes teorías hasta que se concluyó que se originó con el contacto del hombre con especies silvestres, especie animal, sobre la invasión de los espacios, la selva y los espacios donde los animales coexistían, lugares, países y tribus que se comen todo lo que se arrastra, camino, vuele. Se lo comen todo. Y muchas veces no es que se lo comen cocinado, sino que se lo comen medio crudo. Entonces, ustedes se ponen a ver en las redes los mercados, por ejemplo, en China. En China se come todo. En Vietnam se comen los perros, los puercos, las cucarachas, se lo comen todos, los ratones. No tienen dieta, no. O sea, son omnívoros. Sí, pero también en África hay tribus que se comen los murciélagos, se comen, siendo animales, lo comen todo. Así es. Entonces ahí, en ese tipo de relación del hombre con su entorno, surge esta situación. Hay mucha teoría. Por ejemplo, cuando se creó a principios de los 80, se empezó a hablar del SIDA. Todo el mundo empezó a decir, no, porque el SIDA, porque fue un hombre que se cruzó con un mono, o que empezó a sodomizar a cualquier bestia. Y ahí empezó la situación. O sea, hay enfermedades que son propias de animales. Y en el momento en que un hombre empieza a tener relación anormal con un animal, lo que le llaman la bestialidad, la zoofilia. Y la zoofilia. Surgen que esa enfermedad que es natural en el animal, luego pasa al humano. Y luego su humano se lo pasa a otro humano. Y cuando viene a veces genera una situación que se escapa al control de cualquier persona. Hay enfermedades típicas. Por ejemplo, hay animales que tienen en el estómago unos ácidos, unas bacterias, unos parásitos que perfectamente viven en armonía con ese animal, pero solo él lo puede hacer. ¿Entiendes? Como el tiburón de Groenlandia, que tiene un parásito en el ojo. ¿Entiendes? Pero que también se le dice que el origen de la longevidad de ese tiburón es que la sangre es como la acetona. Es decir, que es un animal que en vez de la sangre parece que fuera pipí. Pero eso solamente es normal en ese animal. Y es el futuro de la longevidad y la capacidad que tiene de regenerar sus células en el corazón. Pero eso es propio de ese animal. Y viene el problema cuando el hombre deja de respetar esa situación, porque el Dios lo creó este mundo perfecto. Nosotros somos los que hemos alterado todo.
Sí, pero esa declaración no me convence a mí. No, evidentemente no te va a convencer porque a ti te gusta la teoría de conspiración. No porque me gusta la teoría de conspiración. No, es que tú eres un hombre que te gusta esa No, es vaina. que tú tienes que ser 50-50. Tú no puedes darle 100% a una sola gente de credibilidad a un hombre. Qué mentira, que habla mentira. No, eso es una organización. Es una organización dirigida por un comunista, amigo del gobierno de China. Y es un pecado. Esto no es un pecado, no es un pecado. Lo que pasa es que es muy amigo yo pensaba que él era chino. Cuando veo su cara, que parece africano. Creo que etíope. Etíope, no sé. Algo por ahí de Mira, pero oye. ¿A ti te gusta la teoría del Trump? Qué casualidad, ¿Te gusta la teoría de Trump? qué casualidad, Muñoz. Explota en Wuhan, ¿verdad? ¿Qué se llama? Wuhan, el día del dragón, de la fiesta del dragón que se celebra en China. Mira qué casualidad. Me parece ver una gente haciendo el mismo análisis cuando surgió el SIDA a principios de los 80. Oh. Cuando el primer Lo que hombre... pasa es que yo no conozco otro mono con SIDA. Oye. Yo nada más he visto eso en los seres humanos. Pero mira qué casualidad. Oye. Mira qué ¿Tú casualidad. sabes quién era Roy Hodgson? Rojo. Roy Hodgson era uno de los actores más elegantes, más bien puestos, más todo lo que tú quieras, más papichulo, pero era gay. Se decía que esa enfermedad eran los gays nada más que la tenían. Pero él fue el primero que murió, que por lo menos el primer famoso que murió porque Freddie Mercury murió de SIDA también, que era aquel famoso intérprete de Queen. ¿Tú te recuerdas? No, no sé. Pero el Eddie Jockey. No, Kelvin tiene. Tú sabes quién es Queen, ¿verdad? 18 años. Esa agrupación inglesa son personas. Pero que él, en el caso de Roy Hodgson, en los 80, no se conocía, la ciencia no había desarrollado lo que hoy desarrolló antes. Por ejemplo, los antirretrovirales. Hoy una gente que da positivo de SIDA no se muere de eso. Mira, Magic Johnson tiene 30 años con SIDA. Y ahí está, fuerte y sano. Digo, sano no, él tiene su condición, pero por los recursos que ya se tienen. Él sobrevive gracias a su dinero. No solamente eso, porque ya eso le pasa a cualquiera. Eso por ejemplo, en este país hay un programa especial del gobierno donde a todos los enfermos de SIDA le dan su tratamiento gratis. Gratis se lo dan. De ahí es que ya la gente no se está muriendo de SIDA, salvo que abandonen el tratamiento. ¿Entiendes? Pero todo eso que está diciendo, eso no se decía a principios de los 80, con la única diferencia de que nadie culpó a los Estados Unidos. ¿Qué dijeron los japoneses? Ustedes no quieren tener SIDA, pues no se relacionen con ningún extranjero. Eso fue lo único que ellos dijeron. Y por eso Japón, en más de 30 años, ha sido el país que menos incidencia tiene en el SIDA. Y ese país del mundo donde más gay hay. Increíble. Japón. Bueno. En Japón las mujeres están señoritas. Yo no sé dónde tú sacaste. No, lo que pasa es que, mira, Muñoz, yo me paso leyendo. Yo no sabía me paso horas leyendo estadísticas. Eso no significa que no cree en lo que usted dice. Pues yo creo que todo lo que usted dice aquí lo vio, lo leyó y cree en eso. Yo no lo puedo, no vayan a interpretar. Bueno, pues perfecto. Qué bueno que tú dices eso entonces, porque el que escucha, es lástima que ya se acabó el programa. Sí. Yo iba a decir... ya no hay más tiempo. Yo entiendo que pasó en China, pero ya no hay más tiempo. No te metas en eso. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Hemos llegado al final de este espacio de Desayuno Musical. El reporte cotidiano, como siempre, de José Báez, las noticias deportivas con Felipe Jón, y aquí en cabina, Luis Armando Muñoz Bryan, Vladimir Martínez, Kelvin Martínez en los controles y quien les habla, Franklin Cordero. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.